Vamos con Mary. Gran pregunta, que es un tema que va y que viene y que a veces normalizamos y no deberían normalizarse que los barrios de emergencia, las villas, como las llamamos, están ahí y nada más. Está bien el debate de cómo hacemos para que haya una prosperidad de alguna manera. Exactamente. Y no sé si vienen siguiendo el debate en redes, pero las últimas semanas se empezó a levantar de nuevo. Sí. Ramiro Marra, Beltrán Briones, hay alguna discusión sobre, bueno, ¿qué hacemos con la que entre uno? Hay que moverla, hay que echarla. Claro. Sí. Entonces, me parece que es un tema que vale la pena dos cosas. Primero, poner el foco un poco en estos discursos. Ya sé que me van a decir que soy una sensible y demás, pero en estos discursos de que hay que exterminar al otro, el otro es un enemigo, al pobre hay que matarlo, hay que erradicar las villas, me parece que son nocivos. Y en esto también de las redes sociales, los clics, muchas veces estamos generando una conversación que es muy agresiva, que tiene muchas consecuencias súper nocivas a la hora de pensar, sobre todo cómo resolvemos problemas reales, que es en definitiva lo que nos debería estar convocando, importando a todos. Entonces me parecía que valía la pena traer el tema con esto, la provocación reflexiva. Digo, ¿qué hacemos con las villas? ¿Cómo se resuelve este tema? Ahora, perdón, Mary, te hago una pregunta. Honestamente no lo seguí en redes. ¿Por qué volvió el debate en las redes? ¿Qué pasó algo o...? Yo creo que es parte de una narrativa del clima de época. Es epocal. No es que pasó nada puntual. No es que pasó nada puntual, creo que es epocal. Y creo que es un tema que garpa la división. Entonces empezamos con esas consignas de un lado para el otro y va. Pero no es que hubo algún... Es un tema que mencionaste a Marra y Briones van y vienen permanentemente con este tema. De hecho, a Briones lo he escuchado hablar del valor de la tierra en esa zona de la ciudad una y otra vez, y sobre todo en la Villa 31. En la Villa 31. El debate siempre es a partir de la 31, que hay que sacar el barrio. Algunos lo enfocan desde el valor de las tierras, otros de que la tierra está usurpada, entonces hay que sacarlo. Así que estás en esta mirada de integrarlo y resolver el problema, legalizando algo que es ilegal, y en eso va el debate. En general, de nuevo, un tema que me parece que es importante para que la Argentina debata en serio qué se hace con esto. ¿Y por dónde arrancás vos? Primero, me parece, dimensionemos el problema. Digo, qué cantidad de gente hay en esto. En Argentina hay un poquito más de 6.000, son 6.400 barrios populares que están distribuidos en 1.000 localidades de toda la Argentina, donde viven un poco más de 5 millones de personas. O sea, estamos hablando más del 10% de la población nacional. Digo, es mucho, es un problema estructural grande. ¿5 millones de personas en la villa? Sí. Exactamente. Entonces, digo, es una realidad persistente. ¿Quiénes son las personas que viven ahí y las que están en peores condiciones, las más vulnerables de todos? En las villas es donde se tiende a concentrar lo que se llama la pobreza estructural. No es solamente un tema de ingresos, es muchas otras carencias. Si vemos cómo viven, digo, las personas que están ahí, el 92% de los hogares no tiene acceso a agua formal, potable, digo, agua básica, el 97% no tiene red de cloacas, menos gas natural y más del 60% conexiones eléctricas que son irregulares e informales, lo cual eso es un peligro. Generalmente en todas las villas, siempre en verano y en invierno, aumentan muchísimo los incendios. ¿Por qué? Porque las conexiones eléctricas son recontra. Sacando el promedio, tenemos 5 millones de personas que no tienen agua, no tienen cloaca, no tienen gas. Claro. Y tienen luz de manera... Entonces, pensar desarrollo en esas condiciones y es mucho más difícil. Entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Qué hacemos? Hay una política clara, concreta, integración sociourbana. ¿Por qué empieza esa política? Por dar infraestructura, no con demoler casas. Llevar agua, llevar servicios, llevar agua, todo lo que falta ahí, llevarlo. Agua, luz, cloacas, abrir las calles, poner escuelas. Me parece que ahí, de nuevo, hay una conversación. Está probado que cuando eso se hace, todo lo demás mejora. ¿Cuál es el modelo? ¿La Villa 31? Por ejemplo, lo que se hizo en la Villa 31. Ahora, es un modelo también que se está haciendo y se hizo en muchos lugares de toda América Latina. Ha funcionado en Colombia, ha funcionado en Brasil, Uruguay está aplicando algunas cosas de esos. Acá en Argentina hay experiencias como la del Barrio 31 y además se había armado todo un marco nacional para... Te hago una pregunta medio en el límite, ¿no? Sí, obvio. Para debatir un poco, Si voy a la Villa 31 hoy, solo, ¿me afanan o no me afanan? Y puede ser que te roben. ¿Es un lugar a donde no se puede entrar? Como te roban en Retiro, como te pueden robar en Palermo, digo, no. No, pero te la discuto un poco. En Retiro, camino por Retiro y no me afanan. O sea, si voy a la Villa 31... El lugar te puede robar. Digo, quiero decir, lo dije para exagerarlo, ¿no? Pero digo,
¿Puedo entrar a caminar por la Villa 31? Sí, puedes entrar a caminar por la Villa 31, seguro que sí. ¿Sabes qué mejoró después del proceso de integración urbana? Al ministerio he entrado solo caminando, al Ministerio de Educación. Yo fui con el auto. Pero por eso, justamente, integración urbana, que quiere decir abrir calles, que entren colectivos, que haya luz, que se recolecte la basura, que las personas que viven ahí vivan en mejores condiciones y que todos los demás que no vivimos ahí podamos entrar y salir. Digo, que una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires gane un barrio más, si querés. Claro. ¿Sabes qué mejoró mucho después de la intervención en la 31? Que por supuesto es algo que hay que seguir haciendo. Sí. El tipo de delitos. Cuando vos entrás, en general, los delitos más graves están concentrados en las superficies menos integradas. Digo, en la 31, en la 1114, lo que podrías decir en la ciudad, hablando del caso de la ciudad, en las villas. En la medida que el Estado interviene, que abrí las calles, que hay una escuela, que hay un descargamiento de seguridad, empezaron a bajar. Es notorio cómo el tipo de delito baja. Claro. Porque entonces integrás, resolvés el problema que justamente es lo que todos queremos, que nadie viva en esas condiciones. María, te hago una pregunta. ¿Por qué esa experiencia 31, que en mi caso coincido que es exitosa o que hasta ahora fue parcialmente exitosa, ¿por qué no se hizo en la 1114, por ejemplo? Pensando en eso. Porque no se llegó. Digo, en ese momento de gobierno estaba previsto, de hecho hay un plan que no se aprobó. Esa como puedo mencionar otras, pero mencionamos 14 porque fue una decisión, paso para ir a la cancha y sé que hay una problemática. No, y es una de las más importantes de toda la ciudad. Para mí, cualquiera que quiera gobernar esta ciudad, la prioridad es integrar la 1114. En el momento que Rodríguez Larreta era el jefe de gobierno y se decidió intervenir fuerte con esto, se tomó una decisión que puede ser discutible, que era probar este modelo que se diseñó en 4 lugares. La 31, el barrio 20 en Lugano, Rodrigo Bueno y Chacarita. Que eran 2 barrios grandes, uno del norte, uno del sur, 2 chicos también que tenían desafíos distintos. Chacarita es Fraga. Fraga, perdón. Exactamente. Fraga, muy cerrada. Entonces se probó hacerlo ahí. Y, bueno, obviamente quedan lugares para seguir trabajando en la ciudad de Buenos Aires. ¿Eso todo fue gobierno porteño? ¿No fue gobierno nacional? Fue decisión del gobierno de la ciudad, financiada por organismos internacionales, con lo cual el gobierno nacional aprobó en ese momento que la ciudad pudiera endeudarse. Claro. Y sí hubo algo muy importante que fue la coordinación con el Estado Nacional por las tierras. Porque en varios de estos lugares... Era presidente Macri, hay que decirlo. Pero ¿cómo hace para que deje de crecer la 31? Hay 2 cosas que yo quería plantear, porque sí me parece interesante en el debate. Digo, esto acá, hay un modelo, tiene 1000 desafíos y sobre todo hay que escalarlo. Y hay 2 temas que me parece que son centrales para poder discutir. Uno tiene que ver con la titulación. Digo, ¿cómo hacer justamente que esta gente tenga de alguna manera propiedad, que sea dueño de esta tierra, justamente para evitar también que esto pueda seguir creciendo? Primero, 2 cuestiones. Las políticas de integración sociourbana son para ordenar, si querés, un problema que vos ya tenés de alguna manera consolidado. El barrio 31 tiene 45.000 personas, empezó a sentarse en 1930, no es real que lo podés sacar, no va a pasar, no va a funcionar. ¿Cuánta gente dijiste? 45.000 personas. Entonces, lo primero que se hace cuando se empieza un proceso así, se le da zonificación, se empieza a ordenar. Acá hay una calle, acá hay una plaza, acá hay una propiedad, hay una casa, puede crecer hasta esta altura. ¿Qué falta? Que el Estado esté ahí controlando que esto no siga creciendo. Que es lo que no pasa. Eso es lo que no pasa. Entonces, está probado, hay un paper de hecho muy famoso, Ernesto Jadrowski, no sé si lo conocen, que hizo un estudio hace varios años que estudió 2 barrios, uno le das la propiedad a la familia, otro no se la das. Cuando la familia es dueña de ese lugar, tiene mucha más estabilidad, pero sobre todo empieza a invertir, empieza a mejorar, empieza a cuidar. Es tuyo. Entonces, hay que encontrar una manera de que estas personas puedan, tener de alguna manera el título de propiedad. Y si se piensa como escrito... 45.000, ¿cuántas son propietarias hoy la 31? Más o menos. Y no, lo que pasa es que tenés todo un sistema de propiedad informal, porque la gente cuando llega al barrio compra. Lo que pasa es que eso está absolutamente informalizado. Claro. Entonces, lo que creo que hay que hacer... ¿No hay formales? Muy pocos, sí, los de las viviendas nuevas que se construyeron con el IBC. La Secretaría, sí, no fue el IBC, pero fue el gobierno de la ciudad. Entonces, ahí el desafío está, que hoy con la tecnología que tenés, podrías hacerlo en 5 minutos, en reconocer todo ese tejido urbano y darle a las familias un certificado, que de hecho hay algo que ya existe, se llama el certificado de vivienda familiar, que diga, vos vivís acá, si vos vivís acá, tenés derecho a que los servicios públicos lleguen. Si los servicios públicos llegan y llegan de manera formal, también esa familia va a empezar a pagarlos. Y entonces empezás un proceso de regularización. Esa casa a la que vos invertiste, primero tenés un papel que dice,
bueno, es tuya, nadie puede venir y tomártela. Si vos se la querés dejar a uno de tus hijos, podés hacerlo. ¿Y la querés vender? Y la querés vender, podrías hacerlo también. Bueno, pero ahí no- entonces, claro, pero ahí pensar el sistema tradicional de escrituras es imposible. Por eso. Ahora, vos tenés tecnología disponible hoy que si este gobierno quisiera hacer una política de generar propiedad o regularizar el tejido urbano, podría hacerlo. Realmente sería espectacular que así se hiciera y revolucionario. ¿Cuántos? Y lo segundo, para Sí, dejar dale, también dale. con esto, porque también me parece que cuando se discute esto sin ánimo de chicana hay que ponerlo en las conversaciones. Esto es caro, digo, hay que sostener la Claro, inversión. claro. Había una proyección que se había hecho que para integrar estos 6.000 barrios populares en todo el país se requeriría aproximadamente 27.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿es un número imposible? Es caro, No en es un serio. número imposible. Sí, ahí es donde hay una oportunidad enorme en pensar fuentes alternativas de financiamiento y dejar de pensar la ejecución de esto solamente desde el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que generar un marco. Ahora, acá tienen un rol fundamental los gobernadores y los intendentes. Si vos este número lo pensás solamente desde el gobierno nacional, y es Imposible. yo no diría es imposible, es voluntad política, pero te llevaría mucho tiempo. Ahora, ¿dónde hay una oportunidad que se está, avanzando mucho en varios países también? En vincular esto con el sistema financiero. Cuando tiene que ver con, no sé, la emisión de, por ejemplo, bonos verdes, bonos de impacto social, empezar a pensar la inversión de mejoramientos de vivienda y demás con fuentes alternativas. Eso está al alcance de la mano. No es una cosa imposible de pensar, es un problema que es estructural en la Argentina, pero que, de nuevo, hay muchas maneras ¿Hay de experiencias en la solucionarlo. región? ¿Hay experiencias en la región ¿De qué? de utilizar bonos verdes? Sí, digo? bonos verdes viene creciendo cada vez más. Hay experiencias en Brasil, varias. En Colombia yo estuve ahora hace unas semanas conociendo Estuve varias en Colombia. sí, estuve en el Día Mundial de las Ciudades y justamente estuve conociendo varias... ¿Es en Medellín? No, en Bogotá. En Bogotá. En Medellín fui hace años, esta vez en Bogotá, pero hay varias experiencias que están encontrando maneras de implementación funcionan. de esta manera y funcionan. Y ¿sabes lo que tienen de bueno también este tipo de experiencias? Que te permitirían también descentralizar la ejecución. Es ir armando consorcios específicos en distintos lugares para poder resolverlo, porque no es lo mismo el caso de lo que puede estar el 31, de la realidad de Quilmes, de una villa en Santa Fe. Entonces, este tema que es baitero y todo, viste, Sí, en las es redes baitero. sociales se discute bueno, es malo, ¿qué hacemos con esto? Ponemos una bomba y lo sacamos. Me parece que hay una oportunidad enorme para poner esto en el centro de la conversación Sí. y resolverlo. De nuevo, Claro. ¿qué hacemos con la villa? Resolvamos el problema estructural. Hay un montón de oportunidades para innovar, para pensar cómo se ejecuta distinto, integrando. ¿Qué hay que hacer? Integración urbana. Ya está aprobado, funciona. ¿Cómo lo hacemos? Innovemos en esto. Y de nuevo, discutamos de manera constructiva. Basta de chicana, de hay que poner una bomba, sacarlos a todos. No nos lleva a ningún lado y yo ya personalmente estoy cansada de discutir así. No, pero hay que seguir, tenés que seguir. Vení, equilibrar la balanza para el lado del bien. Por favor, seguí haciéndolo. Sí, hay que- Seguí haciéndolo. Después Así te chicañaremos todo, pero vos equilibrás la balanza para Hay que seguir. donde hay que equilibrarla. María Migliore, muy bien. Hay un tema que, mira, vamos a conectar. Son temas de futuro.